Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos el día de hoy. Eh, pues nos toca ver el Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 16. Este martes todavía en tiempo de Cuaresma, de preparación, vamos a ver lo que estos versículos de este capítulo del Evangelio de Juan nos dicen. Voy a mencionarlos. Es del 1 al 16. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y había allí en Jerusalén un están cuyo nombre en hebreo es Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Y en estos mucha gente yacía enferma, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban a que el agua se moviera, porque un ángel bajaba al estanque de vez en cuando y movía el agua. Y el primero en descender al estanque, una vez que el agua se movía, era sanado de cualquier enfermedad que padeciera. Se encontraba allí cierto varón que hacía 38 años estaba enfermo. A este, viéndolo Jesús, tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, así le preguntó: ¿quieres ser sanado? El enfermo le respondió diciéndole: sí, sí, mi señor, pero no tengo quien me meta al estanque cuando el agua es movida, sino que cuando yo llego, otro baja primero que yo. Jesús le respondió: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y de inmediato el varón quedó sano, y levantándose tomó su camilla y anduvo. Y ese día era día de reposo. Entonces los judíos le dijeron al que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él, respondiendo, les dijo: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado ignoraba quién era él, porque Jesús se había retirado de las multitudes que estaban en aquel lugar. Después de un tiempo, encontrándolo Jesús en el templo, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te sobrevenga algo peor que lo primero. Luego el varón fue y dijo a los judíos que Jesús, era aquel que lo había sanado. Luego, a causa de esto, los judíos perseguían a Jesús y lo buscaban para darle muerte, porque hacía estas cosas en días de reposo. Palabra de Dios. Hombre, este fragmento del Evangelio conlleva pero muchas connotaciones. Me encanta desde el punto de vista que, como siempre lo he dicho en algunos otros comentarios, de una canción. Obvio, no me gusta, pero la frase me fascina. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Si vemos y hacemos una recapitulación de lo que este Evangelio del día de hoy nos dice, a mí me deja una gran serie de reflexiones, pero también es cierto, conlleva una gran serie de acciones y actividades. Primero que nada, bien lo dice, recordemos hoy en esta época, o más bien en estos días estamos en época de Cuaresma, estamos en época de preparación. Estamos en una época en la que
muchos acontecimientos se están llevando a cabo en razón de una celebración religiosa. Una maravilla en esta época de preparación que debemos de tener muy conscientes y muy constantes. Obvio, en este caso es una celebración judía, lo que nos habla el Evangelio. Y de ahí, obviamente, nos da la pauta a decir, Jesús llegó a un lugar de Jerusalén llamado Betesda. Dejemos a un lado el lugar, Betesda. Lo que me parece importante es que es un lugar donde había 5 pórticos, 5 lugares. Y esos 5 lugares obviamente estaban atiborrados, estaban llenos de personas enfermas. Ahí nos da una serie de situaciones de enfermedad que se asemeja mucho a esta actualidad. Recordemos, muchos de nosotros, y ustedes principalmente, que son apóstoles y que salen a apostolar, nos encontramos con esa disyuntiva porque hay una gran cantidad de ¿qué? De lugares de enfermos. Personas que están buscando a Jesús, personas que están confundidas de Jesús, personas que están enfermas físicamente, personas que están enfermas espiritualmente. Hay una gran serie de lugares, muchos pórticos que nosotros, dentro de lo que cabe, o así lo asimilo yo, que nosotros tenemos que tener la habilidad, la conciencia y la sabiduría, gracias a ser orantes, de saber en qué pórtico me debo de detener. Y lo digo porque nosotros lo sabemos, Jesús estuvo errante me refiero a que estuvo de un lugar a otro, estuvo yendo de un lugar a otro sin estar buscando a los enfermos. Al contrario, los enfermos lo buscaban a Jesús. En este caso no significa que en este caso no lo estén buscando, solamente que hay una pequeña circunstancia. Si se acuerdan, si recordamos un poquito el Evangelio, aquí hay un lugar, o esos pórticos llevan a un lugar, que es donde básicamente todos los que estaban en ese lugar, en esos pórticos, estaban esperando a que alguien o a que algo pudiera generarse o pudiera hacerse para que ellos pudieran reaccionar con otra acción. Estos enfermos, recordemos que el Evangelio decía o dice que era cerca de un lago y que ellos esperaban a que el ángel bajara a ese lago y moviera las aguas. ¿Para qué? Para, ahora sí, perdón que lo diga, como desbandada, como esa marabunta corriendo, todos por querer recibir ese milagro, esa sanación. Pero curioso es que en este caso en el Evangelio, Jesús maravillosamente se acerca a alguien. Y ya lo escuchamos, ese alguien no tenía 5 días enfermo, no tenía 10 días, meses, años, décadas. Tenía 38 años enfermo, esperando a alcanzar la gracia de esa sanación. Y recordemos, una terrible pregunta, y digo terrible porque si recordamos normalmente Jesús cuando realiza sus proezas de sanación, esos grandes milagros, ¿qué les dijo? Aquí me llega una curiosidad, porque en los demás normalmente, ¿qué les decía? Hijo mío, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Aquí no. Aquí es curioso que no, él, al final del día, por eso lo dije en los anteriores, en muchos de los otros fragmentos de la Biblia, de los evangelios, muchos enfermos buscamos a Jesús.
Aquí es maravilloso entender que Jesús es el que se acerca y hace esa fuerte y pesada pregunta de: tú, Daniel, pongan su nombre, ¿quieres ser sanado? Sí. Híjole, a mí particularmente, un balde de agua fría escuchar esta pregunta. ¿Tú quieres ser sanado? Obvio, vemos algo importante. La persona, por supuesto que quiere ser sanado. Así como creo que fue la semana pasada, el Evangelio que hablaba de cuando se acerca Jesús al pozo y está la samaritana sacando el agua, y Jesús, ¿qué le dice? Dame de beber. Híjole, seguimos con esa tesitura de Jesús se acerca, y algo curioso, no dice, no pregunta, no titubea en tu fe, no titubea en nuestra fe. Al contrario, ¿qué es lo que hace? Lo único que dice, reitero, es preguntarnos si lo que nosotros estamos pendientes de hacer es lo que queremos recibir. Aquí, obviamente, esta persona por algo está en ese lugar en espera de que el ángel baje, mueva el agua y él pueda llegar primero para poder ser sanado. Aquí nos llega a otro punto, porque esta persona le dice: sí, por supuesto que quiero ser sanado, pero desafortunadamente no tengo a nadie que pueda cargarme y que me baje en forma pronta para alcanzar el movimiento del agua para lograr ser sanado. Y lo maravilloso, lo divino, lo gran trascendente que es la respuesta que le da Jesús. Recordemos que le dice: ¿en serio quieres ser? Digo, no dijo eso, ¿en serio quieres ser sanado? Pero pues sí le dijo: acción. No esperes a que alguien más haga las cosas por ti. Pero le dicen sus palabras amorosas, cariñosas, con toda la misericordia de Dios. Le dice: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Híjole, qué cosa tan maravillosa que Jesús me diga. Ni siquiera, si se fijan, en otros pasajes de los evangelios, pregunta cuál es tu fe o qué es lo que necesitas. Aquí no, aquí se quiere ser sanado y sabemos que Él ya sabe lo que necesitamos, pero también necesita de algo que nosotros hagamos por Él. Dos cuestiones a mi consideración. Esa es a mi consideración. Primero, tener la fe, y segundo, seguir los mandamientos. Y uno de los principales puntos para tener fe es estar en oración. Porque recordemos, no solamente son los 10 mandamientos, sino son todas las encomiendas que la propia Biblia nos da dentro de sus versículos. Todos, alguno debe traer alguna encomienda. Recordemos, por ejemplo, esa encomienda donde señala, no digo Jesús, pero sí Dios: manténganse en vela, porque no sabemos el día y la hora. Por eso tenemos que estar siempre orantes, porque no sabemos qué día y qué hora. Aquí nos vuelve a reiterar. Seguramente tú has estado siempre en espera. Has estado orante y vas a saber el momento en el que la voz de Dios nos va a decir: hagamos las cosas. Porque aquí nos está pidiendo una cuestión de acción. Recordemos que esta persona se encontraba en ese lugar porque estaba en espera de que el ángel descendiera al río, moviera las aguas, y él tenía hasta ese momento, hasta no ver una acción divina, intentar él hacer lo que a él le corresponde. ¿Para qué? Para recibir la gracia de Dios. Y aquí Jesús le está diciendo: no esperes a una señal divina.
No esperemos una señal divina, no esperemos a que llegue la persona y ya se esté muriendo y ¡ay! Necesito tu ayuda. No, al contrario, debemos de ser sigilosos, orantes, para poder detectar el momento en que alguien nos necesita. Y ese momento en que alguien nos necesita lo desvela o lo desmenuza un poco más adelante, porque aquí dice, no necesitas de la ayuda divina, no necesitas, perdón, de la señal divina. No necesitas el permiso de Dios para ser sanado. Necesitas estar con Dios para ser sanado, para ser libre, para tener la palabra viva en tu vida, en tu corazón y en tu palabra. Y obviamente, por eso Él da un mandamiento de acción. Oye, espera, no te esperes a que yo te diga, te voy a sanar. Sigue moviéndote. Por eso muchos santos, recordemos que muchos santos, aún sufriendo sus estigmas, sus dolores, sus pesares, sus enfermedades, nunca manifestaron así abiertamente, estoy sufriendo por esto, ya no me puedo mover. Al contrario, gozaron, disfrutaron y vivieron esas cuestiones con Él cerca. Para mí particularmente este fragmento me da la pauta de decir, no tengo que esperarme a que Dios me diga en este momento puedes ir a evangelizar. No, en todo momento yo lo tengo que hacer siendo orante y estando con Dios siempre debo de estar, siempre. No porque alguien me diga en este momento tienes que hacer esto, otro. No, en todo momento yo debo de tener una acción sin esperar la señal divina. Yo debo de tener la fe suficiente, el amor a Dios y la oración divina en mí para poder ejecutar estas actividades, las que sea, ya sea de orar, ya sea de sanar, ya sea de ayudar. Muchas de las ocasiones me ha tocado la curiosa situación, no por alabar, sino por mencionarlo. En cualquier momento se puede necesitar realizar estas acciones, y me refiero a cuántas veces y cuántos de nosotros en muchas de las ocasiones no nos ha tocado que nos subimos al camión y algunos de nosotros, hasta a mí me ha tocado de pronto, oiga, traigo este billete y no traigo la moneda para echarle, ¿alguien me lo puede cambiar por monedas? Bueno, obviamente me han tocado en distintas ocasiones, no por halagarme, no por adularme, sino por mencionarlo como ejemplo. Y me refiero a lo siguiente, muchas veces sí traigo el cambio suficiente para decirle, deme el billete, le doy las monedas. Al contrario, y por el contrario, les lo menciono en ese sentido cariñosamente. Muchas de las veces que me he subido al camión y que estoy ya en el camión, de pronto veo que se sube alguien y, oiga, alguien tiene que me lo cambie. Y en muchas de las ocasiones, honestamente les digo, no, aún teniendo el cambio, reitero, por el billete que piden las personas, saco una moneda, he sacado monedas de 10 y le digo, tenga, no traigo cambio, aún trayéndolo, para que le ponga y se pueda subir a su camión y llegue a su destino. Quiero decir con esto que no necesito decir, sino necesito actuar. Necesito hacer las acciones, y aquí Dios nos lo dice en el Evangelio con las palabras que Jesús le da a esa persona enferma. Le dice, ¿sabes qué? No esperes a que el ángel baje y mueva el agua. Levántate y anda. Toma esa camilla y vete. Digo, no le dice vete, pero le dice anda. ¿A qué voy? Me está diciendo que yo realice las acciones que mi corazón y mi mente orante me puedan decir que son correctas, que son divinas y que son adecuadas. Y bajo esa tesitura nos dice ese evangelio para mí que hay que actuar, hay que hacer las cosas. Cuando somos orantes nos va a dar la pauta de decir en qué momento debemos realizarla y bajo qué tesitura tomarla. Y algo más importante, bueno, dejemos de lado lo que más dice el evangelio, que en este caso dice que obviamente los judíos dijeron, ¿por qué estás cargando esa silla si es un día de reposo? ¿Quién te sanó en un día de reposo? O sea, vamos a recibir muchas críticas, vamos a recibir muchas réplicas de nuestras acciones. Sí,
A lo mejor, perdón que lo diga, algunos podrán decir acá atrás en el camino, ay, mira, este payaso le está regalando. Las críticas son lo que menos debemos de escuchar. Al final del día debe de ser algo importante estar en la presencia de Dios ante todas las circunstancias. Y no solamente ahí, veces me ocurre en la escuela cuando estoy como docente, muchos alumnos de pronto se me acercan, oiga, profe, en esto, ¿qué puedo hacer? Algunos de los profesores de pronto me dicen, oye, o comentan, no solamente a mí, sino comentan, oye, ¿sabes qué? Pues es que eso yo se los cobro aunque sean mis alumnos, yo se los cobro como asesoría. Yo particularmente no se los cobro porque al final del día, pues algún día fui estudiante y muchos profesores así mismo me brindaron su conocimiento. Algunos sí me cobraron, debo decirlo, pero otros me brindaron su conocimiento de forma gratuita. Y aquí es el punto al que voy. No porque quiero que mis alumnos me digan, ay, gracias profesor, sino porque si puedo ayudar, tiendo la mano y apoyo. Y bajo esta tesitura, ustedes lo vieron en el propio Evangelio, dice, los judíos de inmediato empezaron a perseguirlo, a decir, ¿quién es? ¿Cuál fue? ¿Cuál está haciendo cosas en días de reposo? En cosas que mis principios o mi signo o mi festividad me está diciendo que tengo que hacer. A lo mejor lo que humanamente o lo que divinamente tenga por oración es lo que voy a actuar. Y si en eso me lleva el ejecutar acciones en contra de lo que me encomienda alguna situación, hay que hacerlo mientras mi oración así me lo permita. Así lo he vivido y así lo he hecho para llegar al último fragmento o al penúltimo fragmento, que es donde le dicen, dime quién es, dime quién es. ¿Y qué dice esta persona? Algo fantástico, y lo ha dicho, lo hemos leído en varios fragmentos de los evangelios y de la propia Biblia, donde Jesús, ¿qué hizo? Él se escabulló por la multitud, que al final del día esa persona sanada nunca supo en ese momento poder precisar, fue él el que me sanó. Al contrario, ¿a qué voy con lo de Jesús? Al contrario, lo que hizo Jesús es, dice en otro fragmento de la Biblia, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Esto es, hay que hacer las cosas sin esperar recibir el gracias, sin esperar recibir el me ayudó, el reconocimiento, nada. Hay que hacer las cosas divinas para gente que necesita esa divinidad. Aquí esta persona tenía 38 años esperando a ser sanado. Jesús prácticamente le dijo, ¿desde cuándo estás sanado? Levántate, haz las cosas y anda. Así a nosotros, que por más que me digan, ve y haz no voy a hacer un milagro, pero ve y habla de Dios. No es que alguien me diga, es que me nazca por mi oración, por mi ser orante, mi ser divino y mi ser actuante de la palabra viva de Dios. Por lo tanto, si se fijan aquí, esta persona no necesitó ni del agua moviendo, ni que bajara el ángel, ni que alguien lo cargara y lo llevara. Necesitó sus propias acciones. Jesús le dijo, tú te puedes levantar, tú puedes levantar tu camilla y tú puedes andar. Nosotros hacemos las cosas más maravillosas, divinas, con los demás. Si lo podemos hacer con nosotros, lo podemos hacer con todos los demás. Y eso nos lleva a algo muy importante, que a pesar de que todos los demás nos puedan criticar, nosotros y quieran saber cómo lo hago y por qué lo hago, pues es importante saber que Jesús siempre está con nosotros, sanándonos día y día, siempre que nosotros estemos cerca de Él. Recordemos también que otro fragmento del Evangelio nos va a decir, yo voy a estar, mientras tú tengas fe, yo voy a estar contigo todo el resto de la humanidad. Siempre estará con nosotros, siempre y cuando nosotros le permitamos estar con nosotros. ¿Cómo? Siendo orantes, siendo cercanos a Él. Y ello nos lleva también a decir que nosotros tenemos que hacer las cosas, no porque nos encomienden, no porque nos digan y no porque debamos
decirlo porque alguien nos lo pide. Debemos hacerlo porque somos hijos de Dios, porque creemos en Dios y porque somos alguien que estamos al pendiente, al día y orantes. Todo esto me culmino con una gran frase que dice que Jesús contestó a esas personas que lo criticaron, lo buscaron y ya sabemos, lo llevaron a la crucifixión. Todo y solo por lo que ellos creían y el temor que tenían de perder ese poderío que tenían si llegaba Jesús, o por la palabra de Dios. Jesús, ¿qué les dijo? Mi Padre hasta hoy, en este momento, trabaja. Obvio, también yo. O sea, no hay un día de reposo. No tendría por qué haber un día de reposo. Tendría que haber todo el tiempo acciones divinas. Acciones de personas que estamos con Dios para llegar a más personas al mismo Dios. Y pues bueno, obviamente me quedo con una última frase muy trillada posiblemente, o al menos en la ideología, que digo, siempre hacer el bien, sin importar lo que digan o lo que encomienden. Creo yo que una persona orante, por más que me encomienden hacer cosas malas, el estar con Dios orante me va a llevar a tomar las mejores decisiones cerca de Él. En cualquier circunstancia, ¿cuántas veces me han dicho, en otro tipo de circunstancias, a esta persona habrá que generarle una circunstancia voy a decir, por ejemplo, en la escuela, esta persona no tiene que pasar este cuatrimestre. Al final del día, si yo le hago el examen y pasa, o yo veo que en clases está participativo y aprendió, para mí es más que suficiente para acreditar las materias. En la calle, si alguien de pronto me llega a decir, no, cuidado porque esa persona te puede asaltar, es muy agresiva, no debo tener el temor de acercarme por esa agresividad. Al contrario, debo tener la confianza que Dios me brinda al ser orante de poder tranquilizar esas aguas que cuando Jesús le dijo, más bien cuando Pedro le preguntó, Señor, llévame como tú a andar sobre las aguas. O cuando Jesús se durmió y la tormenta y se despertaron, y que Jesús les dijo en ambas situaciones, a Pedro le dijo, Pedro, tú puedes controlar las aguas, igual a los demás. Dijo, ¿qué le temen a esto? Ustedes las pueden controlar. Y controló las aguas y pudo hacer que Pedro caminara. Aquí que voy, podemos hacer las cosas divinas, sí, siempre y cuando seamos orantes y en algunas ocasiones cercanos a Dios. Hoy, perdón, me extendí, era un evangelio grandísimo, era un evangelio muy bonito porque nos pide principalmente acciones, nos pide estar siempre actuando cosas divinas porque la orantía nos lleva a hacer siempre las acciones de Dios. Hoy les encomiendo, les pido, hagan ese bien, hagan una acción buena, ahora sí como dice ese viejo refrán, si mal no recuerdo, haz el bien sin mirar a quién. Y en ese sin mirar a quién es sin esperar, para mi particular punto, ni el agradecimiento, ni el reconocimiento, ni nada. Solamente hagan el bien. Una cosa, y van a ver que esa persona pueden algunas tener la gracia de ponerse feliz con una simple sonrisa, con un simple saludo, con un simple apretón de manos, otras con un simple abrazo, otras con el simple escucha. Ustedes decidirán el día de hoy qué hacer. Hoy martes les invito a que vayamos y hagamos si pueden 20 o 100 o 77 veces 7 hacer el bien, háganlo. Si pueden con esa será maravilloso. Dios los bendiga el día de hoy, muchas gracias, cuídense, nos vemos en la siguiente ocasión que me toque las pautas de oración. Buenos días o buenas tardes a la hora que lo escuchen. Gracias.